la historia nos ha demostrado que pues sí es factible que el ser humano haya hecho pues todos los avances según el área de la arquitectura, escultura, bueno, el lenguaje. Ustedes se fijaron, leyeron la epopeya de Gilgamesh cuando veíamos Mesopotamia. Es ya una historia estructurada con personajes que haciendo acciones, y eso pues pareciera que en aquella época no lo podían hacer porque nos han hecho creer que la antigüedad es primitiva y que solo nosotros que tenemos tecnología con cuestiones electrónicas, digitales, lo podemos hacer, pero no es así. Es algo que se pudo hacer en la época con los avances tecnológicos correspondientes a esa época en particular. Entonces, eso es la parte técnica. La parte ideológica acuérdense, tiene que ver con la religión y con la idea de la muerte, con la idea de la vida eterna. El faraón va a querer que lo recuerden por siempre. Y entonces, por eso la arquitectura es monumental, porque el faraón mandaba hacer templos dedicados a dioses o preparaba su tumba de manera que lo recordaran por siempre, o las esculturas que se mandaban a hacer también. Entonces, bueno, voy a avanzar, pues estuvimos ayer a esta parte. Eso apúntenlo, porque eso es importante como parte técnica de la arquitectura. Los llamados órdenes arquitectónicos, como lo dice acá. Vamos a entender orden como estilo. Cada vez que ustedes oigan hablar los órdenes arquitectónicos egipcios, o más adelante que veamos los órdenes arquitectónicos griegos, los órdenes arquitectónicos romanos, eso se refiere a estilo. O sea, orden lo vamos a entender como estilo cuando hablemos de arquitectura. Entonces, entre tantas que hicieron a lo largo de todo el desarrollo de Egipto, pues esta son, digamos, las que más se encuentran. Tienen un nombre en particular cada una, y ustedes deberán de recordar los nombres y relacionarlos con la forma. No es complicado, fíjense, porque ya van a ver ahí los datos exactos que nos dicen prácticamente la descripción de la, de la columna. Otro dato: cualquier tipo de columna realizado por diferentes culturas consta de varias partes. Entonces esas partes deben recordarlas. Miren, por ejemplo, acá de abajo hacia arriba, si se fijan, todas tienen como una base. Esta parte de acá se llama basa. Se lo voy a escribir en el chat para que lo vayan ustedes transcribiendo también. Eso no se llama base, se llama basa, con A al final, basa. Eso es la parte inferior de la columna. Luego, de ahí en adelante, tenemos otra sección por acá, va más o menos por aquí, se lo voy a volver a marcar hacia abajo. Por acá. Esto se llama fuste. Se lo voy a escribir también ahí en el chat. Ese es el fuste. Y la parte de arriba, esta de acá, que lo tienen todas, eso se llama capitel. Se lo voy a escribir también ahí en el chat para que lo transcriban o lo copien. Capitel. Bien, esas son las tres partes que tienen las columnas. Entonces, la diferencia en la morfología, principalmente de las columnas, tiene que ver con lo que representan, y eso es lo que les da el nombre. Por ejemplo, la primera, esta se denomina, lo voy a hacer cargar, campaniforme. ¿Y por qué se llama campaniforme? Porque la parte del fuste parece una campana invertida. ¿Ya lo captaron por ahí? Parece una campana, pero invertida. Por eso se llama campaniforme, que significa con forma de campana. Esta otra, si se fijan, pareciera que no tiene capitel, pero el capitel es esta parte de acá arriba, es corta y no tiene mayor detalle, simplemente era como un disco grueso el que tenía como capitel. Estas líneas que ven acá se llaman estrías, estas líneas. Y el nombre de esta es protodórica. No, espérame, ahí hay un error hay una sílaba que se repite.
protodórica. Acá. Protodórica, ese es el término. Porque, bueno, proto es como antes de. Dórico es un estilo que desarrollarán los griegos más adelante, por eso se llama protodórico, porque es algo así como antes de los dorios, es similar al estilo dórico. Luego la siguiente, este se llama palmiforme, porque el capitel representa las hojas de las palmas, es como que estamos viendo una palma. Este sería el tronco, esta sería la corona de hojas que tiene en la parte superior, pero se llama palmiforme. La siguiente se llama papiriforme. Papiriforme significa que tiene forma de papiro. El papiro es una planta que crece en las orillas del Nilo y que es de donde se extraía el papiro o el soporte sobre el cual se escribían los textos de los egipcios. No era papel en sí, sino que era papiro. Entonces, esa es una planta y aquí está representada las hojas y la inflorescencia, igual arriba. La inflorescencia, que es donde van la estructura de las flores. La siguiente, esta se llama atórica o jatórica. Esta es porque representa a la diosa Hathor. Esta era una representación o se representaba con un bovino, es decir, un toro principalmente, y por eso esta diosa tiene orejas como de vaca o de toro, no son orejas humanas las que tiene. Ella es la diosa que representa la fertilidad también y representa pues, valores asociados también al arte, a la estética egipcia, ¿verdad? Luego tenemos acá la lotiforme. Lotiforme significa que tiene forma de loto. El loto es otra planta que también crece a los márgenes del río Nilo. Vean, el capital es diferente de la papiriforme, aunque se parece un tanto en el fuste. Entonces, esos serían los órdenes arquitectónicos egipcios principales. Habrán otros que se desarrollan pues, a lo largo de todo el imperio, o de todo el desarrollo de la cultura, pero esos son como los más comunes. ¿Se entienden? Sí, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, vamos a avanzar. Ahora, esta es una representación de cómo se veían en su momento de esplendor estas columnas, tanto las columnas como los capiteles. Ya los capiteles son policromados, eso pues no lo vemos en la actualidad. Es porque el pigmento, el color, se cayó, se erosionó o bueno, se desintegró con el paso del tiempo. ¿Cómo sabemos qué colores correspondían a cada lugar? Bueno, primero porque hay ciertos vestigios físicos colocados ahí, pero también a la hora de hacer los análisis científicos, digamos ya más químicos, por ejemplo, de las piedras, entonces se encuentran rastros de ciertos óxidos o pigmentos que se utilizaban para la decoración. Y a partir de eso se reconstruye cómo es que se veía. Entonces, aunque veamos nosotros las construcciones en la actualidad con el color del material de la piedra, no significa que así fueron en su origen. Tenían pues mucho color. Luego, ¿cómo era la vivienda? Vamos a ir desde lo más común hasta lo más complejo. La vivienda común egipcia estaba realizada en adobe, tenía únicamente arranques en piedra, como le decimos actualmente, o sea, la base, el basamento era de piedra, pero luego toda la construcción era en adobe. El adobe es un ladrillo que se utiliza crudo, sin llevarlo a cocción, porque se le agregan material orgánico, como por ejemplo el desecho del trigo, lo que sobraba del trigo, eso se mezclaba con el barro, se hacía un proceso que se le llama amasado, eso lo hacían con los pies. Bueno, en la actualidad, acá en nuestro país, si han visto ustedes cómo trabajan adobe, pues el barro se prepara pateándolo, pues se prepara y ahí se va agregando la parte orgánica que se agrega, y eso da pues como resultado unas piezas cuando secan bastante sólidas. Con eso es que se construía, pero esas construcciones
no sobrevivieron tanto el paso del tiempo. Y pues a lo largo de los siglos terminaron por desintegrarse, erosionándose y volviéndose otra vez barro, polvo y arena, ¿verdad? En el desierto. Sin embargo, las bases sí han sobrevivido. En algunos casos, como fueron quedando soterrados por las diversas tormentas y el abandono que estuvo durante muchos siglos, muchas paredes se han conservado casi que intactas. Por eso que se puede reconstruir cómo era la vivienda común. Entre las casas habían pasajes o sería como pasadizos, digamos, donde la gente podía caminar y llegar hasta sus casas. Sin embargo, había una trama urbanística, veamos, algo regulada, o sea, no es que había un tremendo desorden en cómo construían, sino que pues había bloques y entre cada bloque habían las calles pequeñas sobre las que se pasaban. Se sabe también a partir de lo que se ha sacado de los textos o de los jeroglíficos que en las épocas de más calor la parte superior de las casas era la que se utilizaba como dormitorio. O sea, dormían acá. Y para enfriar o para conservar más bien frescos algunos alimentos, lo que tenían era un depósito o una pequeña cámara subterránea en donde se colocaban pues los alimentos que también necesitaban, como digamos, refrigeración. Era como un refrigerador primitivo. No son los primeros en hacerlo, otras culturas en Mesopotamia, en India, en China, también utilizaban depósitos en tierra para poder enfriar, o no enfriar, por lo menos mantener frescos algunos alimentos. Otros los secaban. Acá les traigo a cuenta de nuevo lo de la sal. La sal era uno de los minerales pues muy apreciados en la antigüedad, tanto así que si que llegó a valer de algún momento más que el oro, era más valioso que el oro. ¿Y por qué? Pues que con la sal se puede deshidratar la carne y entonces con la carne deshidratada ellos pueden garantizar alimento por cierto tiempo, especialmente aquellos comerciantes que atravesaban el desierto para ir de ciudad en ciudad necesitaban pues alimentos. O sea, si ya mataban una cabra, por ejemplo, una oveja para poder alimentarse, pues la carne se iba a arruinar fácilmente si la tenían así a la intemperie o sin ningún tipo de refrigeración, pues se iba a arruinar. Entonces la sal es lo que les ayuda a conservarla. Por eso la sal es bien importante. Y de ahí viene también el término de salario. El salario es lo que recibimos por nuestro trabajo, ¿verdad? En algunos momentos de la antigüedad, ese pago se daba en sal, y de ahí viene el término de salario. ¿Qué le dice? Según entiendo, los faraones serían esclavos hebreos. Sí, en más de algún momento, porque en más de algún momento tuvieron esclavos hebreos propiamente, pero luego se movían. Los hebreos iban hacia el oriente y terminaban en territorio mesopotámico. Ahí los tomaba otro como esclavos y luego salían de ahí, bueno, regresaban hacia el occidente y otra vez tenían el peligro de Egipto. Entonces en diferentes momentos pues estuvieron como esclavos, pero no es que eran los únicos que había. Ellos estuvieron pues esclavos de muchas culturas, no solamente del Medio Oriente, sino también de África, de la zona, pues acordémonos que Egipto estaba en África, pero en la zona oriental, de la zona centro o de cualquier otro lugar, pues era territorios en los que se atrapaban tribus y se llevaban o se comerciaban como esclavos. Eso era lo que se hacía pues en la época. Aquí el texto sobre lo que les acabo de explicar para que lo tengan ahí a la hora de estudiar para el examen. Esa es una unidad de habitación, una casa, una vivienda más, digamos, de clase, no, de una casta más elevada. Esos tenían diferentes estancias también, aunque también el techo se utilizaba como dormitorio en más de alguna ocasión, por lo mismo del calor que les mencionaba. Igual tenían una estancia en la que se almacenaban frescos alimentos, no era un refrigerador, pero sí se mantenían aún más frescos que si los dejaban en otra sección, normalmente, les repito, bajo tierra. Tenían una estancia para la cocina, digamos, bodegas, un espacio para estar y tenían pues un pequeño estanque. Eso no es una piscina, es un estanque decorativo, pero también en muchos
y muchos de ellos se criaban peces para la alimentación, o aves también, aves zancudas, por ejemplo, las que viven cerca de los ríos, pues que se alimentaban a través de ellos. Esta es una vivienda de un nivel un poco mayor. Bueno, los palacios eran similares a los templos, a veces estaban unidos a los templos también, pero vamos a hablar de los templos en este momento. Los templos son imagen de la casa de Dios. Básicamente significa esto que eran monumentales porque la idea de la grandeza de los dioses y todo, pues el esfuerzo que hacían para la construcción tenía que ver con la idea de que las personas se viesen minúsculas a la par de estas esculturas o del mismo templo. ¿Vean? Aquí tenemos el tamaño de las personas. Esto era pues muy, muy grande, monumental. Y bueno, a ver si recordamos algo de lo que vimos el día de ayer. ¿Cómo se llaman las coronas que tiene o qué son? ¿Qué significan también las coronas que tiene estas representaciones del faraón? ¿Sí, Javier? Si mal no me recuerdo, eran de la corona roja, era del Bajo Egipto, y la corona blanca era del Alto Egipto. Y si tenía las dos puestas, significaba que reinaba sobre los dos Egiptos. Correcto, eso también Jessica igual nos dice lo mismo acá en el chat. Esa le llamamos corona doble cuando están juntas y significa que gobierna ambas regiones de Egipto. Y el que está abajo de esas, este de acá, Kevin y luego Daniela. Ese es el Nemes, creo. Nemes o Nemes, no recuerdo cómo es, pero es el que usted mencionaba, que era una corona como de uso común o que era la mayormente utilizada, creo. Muy bien, gracias. Daniela. Lo mismo que dijo el compañero, y también para destacar tiene los símbolos del Alto y Bajo Egipto en su Nemes. Ah, muy bien. Vamos a ver, Kelly. Lo mismo que dijeron mis compañeros, y según entiendo también, entre las figuras estaba una cobra y el otro no me acuerdo que era como un tipo de pájaro. Uh-huh. Muy bien, gracias. Sí, casi no se escuchó lo último, pero eso, aparte de la cobra o la serpiente, tenía un buitre, acuérdense, el buitre. El buitre es símbolo del Alto Egipto y la serpiente es lo que significa el Bajo Egipto. La serpiente, recuérdense que se asocia con el agua. La zona del Bajo Egipto es la que está más cercana al delta. El delta es la salida del río, entonces en esa zona hay más ríos y hay más zonas verdes también, digamos, hay más agua dulce y por eso se relaciona más con la serpiente. Muy bien, estamos bien con eso. Vamos a avanzar. Este es un diagrama, así como sencillo, que muestra las diferentes partes de un templo. Acuérdense que los templos son para ubicar a las divinidades dentro, ¿verdad? Si es un lugar en donde habitan las divinidades, entonces debemos entender que hay zonas en las que son los sacerdotes o quizá Faraón el único que se puede acercar. Y eso es la zona del santuario, la última que está por acá. Luego la salipóstila, es una zona pues, para el sacerdote o para el faraón o las personas pues, privilegiadas. El peristilo, que está en la llamada Sala y Petra, esta era la zona a la que podía llegar el pueblo, la gente común en alguna festividad en particular. Y es probable que en esta zona en donde tenían la posibilidad de observar al faraón ubicado en alguna zona alta para que lo pudiesen como ver. Para entrar a este lugar hay una avenida amplia, que es esta que acá, la avenida Dromos o la avenida de las Esfinges. Entonces, este camino era custodiado, era como decirles, miren, no cualquiera puede pasar por acá. Entonces, acá es donde les voy a mostrar otra vez este recurso,
que pues hoy vamos para vacaciones, bueno, vacaciones, pero es, digamos, este fin de semana previo a las vacaciones, pues ustedes hagan lo posible ahí de darle una revisión para que podamos pues ver algunas cosas por acá. Déjenme ver, vamos a ver acá. Este es el de... Vamos a ver el templo de Luxor. Vamos a buscar Luxor acá. Bien, aquí tenemos la zona de Luxor y acá está el templo. Acá está. Ese es el templo de Luxor. Vean la cercanía con el río. Prácticamente está a la par, solo que vamos a verlo desde el sur. Aquí. Porque así más o menos que es el diagrama que les mostré. Ahí está. O al menos lo que ha quedado de él. Aquí hay algunas zonas. Había un estanque también en una de estas zonas. Está la zona de los graneros. Había una zona también que daba acceso a un puerto sagrado. No es este, claro, ¿verdad? Eso es en la actualidad. Pero que daba acceso a un puerto sagrado. Vean esta calle, acá. Esta es la llamada Avenida Dromos. No estoy seguro si se puede bajar. Creo que no, quiero ver. No, eso sucede cuando pues los que administran estos parques arqueológicos, que se son en la actualidad, no permiten que se tomen video de algunas zonas, pero creo que por acá sí encontramos, quiero ver. Acá está. Vean, esta es bueno, es un atardecer, el sol ahí nos molesta un poco. Pero, bueno, de hecho ya creo que ya está, si es que no atardeciendo, ya es de noche allá en Egipto. Vean, ahí están las esfinges. O sea que quien quisiera entrar para llegar al templo tendría que caminar la avenida Dromos y pues sentirse, digamos, intimidado u observado por esa cantidad de esfinges que custodiaban el acceso hacia el templo, hacia el templo al fin, al fondo. Entonces era como parte del proceso. Una vez se llegaba bueno, cerca había una plaza. A ver, una vez se llegaba por acá, pues se tenía la cercanía ya hacia la puerta principal. Pero entonces, ese es el diagrama que les mostraba hace un momento por aquí. Este es como la reconstrucción, pero este es como está en la actualidad. Esto que ven acá, esto se llama obelisco. Y habían dos, había otro por acá, solo que este no está. ¿Por qué no está? Bueno, eran premios de guerra en la época romana, por ejemplo. Luego más adelante en el tiempo, también fueron llevados como cosas de culturas extrañas a Europa, a diferentes países de Europa. Italia es un lugar donde hay bastantes obeliscos egipcios. Y uno de esos, por cierto, está en la Plaza de San Pedro. Se han visto fotos de la Plaza de San Pedro, al centro hay un obelisco. Entonces ese obelisco en la época barroca fue movido de otra plaza en Italia y fue colocado ahí. Pero esos fueron los romanos los que se llevaron muchos de esos como premios de guerra. Entonces vean, ahí tenemos la presentación del espacio. Déjenme ver si se puede. Vamos a entrar a otra parte. Acá tal vez, esta es ya en la sala.
Ahí entramos. Ya estamos dentro. ¿Saben qué simpático este personaje? No salió, solo los pies quedaron grabados ahí. Y creo que son los de ella. Son cosas curiosas que graba Google Earth. Bien, ahí está, eso es como que lo estamos viendo desde dentro. Si les preguntara qué tipo de capitel es este o qué orden arquitectónico es el que está representado acá, ¿qué me dijeran? Fíjense que la respuesta sería que hay que verlos más de cerca porque estos tienen un grabado acá y acuérdense que la mayoría ya perdió la pintura. Entonces, este puede ser un orden lotiforme o puede ser uno papiriforme porque la morfología del capitel pues da para esas decoraciones que estaban acá. Pero pues cualquiera de esos dos podría ser. Hay algunos que la forma es fácil de reconocer. En otros tendríamos que verlo más de cerca para ver los detalles. Pero bien, entonces ahí ustedes luego pueden pues, hacer su visita. Vamos a entrar a otra sala. Ahí está. Vean, eso es más adentro en el templo. ¿Estas qué serían? Estas sí son reconocibles. No puedo acercar más, eso sí, fíjense. Porque es una imagen fija. Vean esta. Este igual, podría ser papiriforme o lotiforme, pero como no tenemos más detalles, no lo puedo acercar. No es fácil de ver bien cuál es. En todo caso, si hay un examen, les aparece una imagen y tienen que decirlo, o yo les pido eso, pues tengan la seguridad que se los voy a mostrar más a detalle, ¿verdad? No va a ser una vista así como esta de lejos, sino que algo más de cerca. Esta es campaniforme. Esa sí se puede notar, porque la morfología nos dice el estilo, pero en otras tenemos que ver un poco más de detalle. Pero bien, así entonces, esta zona es probable que en tiempo de esplendor no hubiésemos podido llegar, porque esto nos acerca a la zona donde estaba el santuario. Bien, vamos a salir entonces, y pues ahí les queda esa espinita para que hagan visitas pues a esto. Créanme que van a encontrar un montón de cosas interesantes por ahí. Bueno, avanzamos. Vamos por acá. Y acá les muestro ese otro. Ese es donde acabo de mostrarles las ruinas. Así es como se veía en su momento. Ven que la primera plaza que les mostré donde se veía no sé si aquí está. La primera que se veía los obeliscos y esos que llaman pilonos, eso que se ve acá, esa se veía abierta, pero esto estaba cerrado porque al terminar la avenida Dromos había una puerta que era la que servía para controlar quiénes entraban y quiénes no, es decir, no cualquiera podía entrar al templo. Y esta es la zona que les decía del puerto sagrado. Se entendía que el faraón era divino, entonces el faraón se acercaba a los templos viniendo a través de el río Nilo. Y luego, pues según las casas a las que se pertenecían, así podían vivir cerca o lejos del templo. Estas son unidades habitacionales, es decir, son casas. La clase sacerdotal o la casa sacerdotal, pues era una de las que vivían cerca de acá. En bueno, ahí se ve cómo pudo ser en su momento de esplendor. Vean el tamaño de las personas. Entonces, para alguien llegar a este momento y ver estos edificios gigantescos, pues es seguro que era algo espectacular pues, para ellos. Y ahí es donde creían, al ver las esculturas de este tamaño, pues de ahí vienen las historias de los gigantes. No es que hayan existido gigantes, acuérdense, sino que hay historias de ellos. Hay los decires de la gente, por ejemplo, era que el faraón, pues veían esta imagen del faraón, entonces no, el faraón es un gigante. Y así se veía, porque la idea era que la gente pensara que tenía un origen divino y era diferente a ellos. Por eso es que se veían así. Y ahí viene la creencia de los gigantes.
Ese diagrama pues muestra algunos datos, si se fijan, está numerado y eso es porque en las siguientes 2 diapositivas aparece la descripción de ellos. Yo no se los voy a describir así puntualmente porque ese ya es trabajo que les toca a ustedes, la lectura cuando haga la lectura del material, pero sí les muestro algunos que no se ven en las otras imágenes vistas. Y por ejemplo, el número 8. Estos son los graneros, es decir, donde se guardaba el grano. Y no cualquier grano. Este grano se decía que estaba dedicado a los dioses, porque era el grano de los dioses para que se alimentaran ellos. Ven que alrededor hay zonas de cultivo. Estas son casas de campesinos, de pescadores, de los que se dedicaban a la crianza de animales también. Entonces ellos vivían acá y ellos tenían que dar tributos a los líderes. Eran las murallas que protegían a las personas privilegiadas acá, a la clase sacerdotal, el faraón. Entonces estos graneros eran sagrados. Si ustedes recuerdan el pasaje bíblico de Moisés, cuando los esclavos hebreos pedían más de comer, porque decían que los estaban obligando a trabajar mucho y no les daban de comer, no se podían alimentar como quisieran. Entonces hay un pasaje ahí en el texto bíblico donde Moisés va a los graneros y los abre y lleva a los esclavos hebreos para que lleven canastos y los llenen de cebada, de trigo, para que de lupus o otros granos que les pudieran servir para su alimentación. Y ese es un escándalo. Pues van a poner la queja al faraón porque está a decir de ellos, pues desperdiciando el grano sagrado de los dioses. Y Moisés defiende de que no habrán construcciones si los esclavos se acaban todos y por lo tanto tienen que alimentarse. Entonces, el escándalo era porque esto es sagrado, lo que estaba en los graneros. Era solamente para ellos. Hay le voy a hacer un paréntesis acá, pero es algo interesante. Ustedes habrán, en el mismo episodio de Moisés, la idea de las plagas. Una de las plagas tiene que ver con la muerte de los primogénitos. ¿Alguien me puede explicar de qué se trataba esto? No han leído no han llegado todavía a esa parte de la Biblia. ¿Alguien que la conozca? Sin googlear. Ya están googleando. Según entiendo lo que la Biblia dice, que tipo Moisés quería liberar al pueblo de Israel y le dijo al faraón como unas 3 veces que fuera y liberar a su pueblo, y como el faraón no hizo caso y no liberó al pueblo de Israel, entonces el mismo Dios le envió le envió esas pestes para que al final liberara al pueblo de Israel. Muy bien, gracias. Ahí Andrea menciona la última de las plagas, ¿verdad? Ella dice que tenían que poner sangre del cordero en las puertas para que no les afectara la muerte de los primogénitos. Pero ¿por qué fueron los primogénitos? ¿Quién decidió que esa fuera la última plaga? Según lo que dice el texto bíblico. ¿No? Bueno, les cuento, pero no se lo voy a recitar. Pero Moisés le dice al faraón que la última de las plagas pues dependerá de él. Si no libera al pueblo, pues esa dureza de corazón es la que va a provocar la siguiente plaga. Y entonces ahí le dice Yosemite que fue el propio faraón quien decidió la plaga. Él no pidió la plaga, pero él dijo que maten a los primogénitos de los hebreos, del pueblo judío. Y pues la idea era afectar a Moisés. Y resulta que esa fue la plaga que la última que azotó. Entonces, acuérdense que siempre, a pesar que en la religión no se los digan a ustedes, pero la élite de cada religión está buscando conciliar lo que dice el texto con las cosas históricas y científicas, de manera que validarlo de esa forma. Entonces, una explicación que se da a esa plaga
es que como pues ya venían de diversas pestes que se habían desatado en Egipto, ya sea porque fuesen divinas o porque fueran consecuencias una de la otra, y vamos a pensar en eso último, que es consecuencia de algo. Se piensa que al haber una escasez de alimento producto de que se ensució el río Nilo, según el texto bíblico se volvió sangre todo el agua, y luego de ahí vinieron diversas plagas. Resulta que el grano se contaminó, porque como aumentaron los roedores, por ejemplo, entonces estas enfermedades que los roedores transmiten se llegaron a los graneros sagrados que ellos le llamaban. Y pues al haber poco alimento, ellos hicieron la selección de darle pues más alimento al primogénito. O sea, si se morían los hijos que le seguían, pues al menos se garantizaba la sucesión en línea directa, que es el primogénito. Acuérdense, el primer hijo, varón, es el que hereda los títulos, según esto es en la antigüedad. Y bueno, en la actualidad también algunas monarquías pues siguen haciéndolo igual. Y bueno, el caso fue que se supone que, según esta explicación, que le dieron ese alimento contaminado a los primogénitos. Y por eso es que los que murieron fueron ellos, porque fueron los que estaban eran, vamos, más débiles, más susceptibles a las enfermedades. Esa es una explicación que dan. Igual explican cada una de las otras plagas, porque acuérdense, eso no lo hacen para invalidar, perdón, el texto bíblico. Lo hacen para tratar de conciliar la historia y que sea creíble lo que el texto bíblico dice, porque de esa forma reafirman que esas cosas sucedieron. Pero pues no hay manera de comprobarlos, pero explican al menos cómo se cree que sucedieron. Y eso pues es lo que quería comentarles acerca de los graneros sagrados. Bien, pasamos de acá. No sé si alguien quiere comentar algo. No, licenciado. Bueno, No, licenciado, todo claro. Bueno, muy bien. Ese es otro templo. Es Abu Simbel. Este estaba dedicado a Amón, Ra y Ptah, eran como dioses. Y de esto hay algo curioso que comentarles también, fíjense, porque, bueno, aparte de la monumentalidad del edificio, vean, este fue excavado en la roca. No es como el otro que fue construido sobre una superficie plana, este fue excavado en la roca, siempre cerca del río Nilo. Y bueno, si se fijan, pues hay unas partes del monumento escultórico que ya no está, se destruyó, muchas de las piezas están todavía aquí en el suelo, no las reconstruyeron, pero pues la mayoría se mantuvo. Sin embargo, esto que estamos viendo acá no es como les dijera, la locación originaria de ese templo, porque resulta que ese templo fue ¿cómo se dice? Sería movido de lugar, porque, vamos a verlo acá vamos a hacer otra visita acá. Y vamos a hablar acá de Abu Simbel. Abu Simbel está más al sur, en el río Nilo, acá. Esta es la zona donde está. Si nos acercamos más, vamos a ver la representación en 3D del monumento. ¿Ven? Ese es el que les acabo de mostrar. Acá también hay otro. Este no se lo mostré, solo les mostré este de aquí. Bien, resulta que esto que observamos es un lago, pero este es un lago artificial, porque más hacia el norte, acá al norte, ¿dónde va? Más hacia el norte, por acá, se construyó una represa. Hay una represa acá. Entonces, cuando la represa se construyó,
antes de llenarla, vamos a bajar por ahí. No, miren, este no. No, vamos a buscar una que sí podamos observar bien la fotografía. Acá. Bien, ahí tenemos la represa. Si se fijan, parece casi que un océano, ¿verdad? Es tan grande que es. Entonces, esta represa lo que hizo fue inundar el valle. Inundó el valle. Entonces, ¿qué pasó al hacerlo? Que se corría el riesgo de perder los edificios. Esos de acá. Entonces, es una de las empresas o digamos, de los hitos modernos para salvar una estructura. Fueron removidos y fueron reconstruidos en una montaña artificial. O sea, esa montaña que vemos acá fue construida imitando justamente la original. Y ahí montaron todo eso. Entonces, si encuentran por ahí, a veces esas páginas que no dan información verdadera, dicen, no, vean, eso fue construido hace poco para engañarnos, la tierra es plana y bla, bla, bla. Resulta que efectivamente fue movido. Cortaron piedras, trozos de piedra, para luego mover los bloques y luego ensamblarlos en la nueva locación que permitiera, pues, salvarlo del embalse que se iba a llenar en esa zona también. Entonces, por eso está por acá el edificio. O sea, se movió, no, realmente no fue mucho la distancia, pero fue lo suficiente para poder preservarlo, porque si no, esto quedaría bajo de agua. Acá en nuestro país ha sucedido en dos lugares. La zona de Suchitlán, si ustedes han ido a Suchitoto, pues es un lago que surge de un embalse y pues eso inundó una región en la que se considera uno de los asentamientos más grandes y también interesantes que había en la zona, pues, de la cuenca ahora del río. El otro es el que se llama Cerro de las, bueno, así le llamo el Cerro de los Grifos, creo, o los Glifos, algo así, que está en Huija, en el lago de Huija. El lago de Huija también es producto de un embalse. Entonces, allí el asentamiento y muchas de las estructuras quedaron inundadas y no se puede tener acceso de manera fácil ahí. Entonces, pues eso como dato curioso acá. Entonces, eso está excavado en la montaña, en su origen, y ahora en la actualidad pues está en una locación un tanto diferente. Y aquí el diagrama que nos muestra el templo y la imagen de la divinidad en el santuario, siempre al fondo también. O sea, el uso es el mismo. La diferencia es que acá se trabajaba en la montaña. Esto, por ejemplo, esta parte de la montaña es lo que hace las veces de los pilonos, esas estructuras que estaban atrás de las esculturas. Y bueno, vamos entonces con las tumbas. Las pirámides, genéricamente, es un término para referirnos a cierto grupo de tumbas, que son estas que ven acá. Hay algunas que son más antiguas que otras, pero sin embargo todas tuvieron uso, algún momento más, otro momento menos, a lo largo de todo el desarrollo de la cultura egipcia. La primera es una llamada mastaba, esta de acá. La mastaba, esas geométricamente sería una pirámide truncada. Pirámide truncada se le llama porque no tiene la parte superior, solamente tiene la base. Entonces por eso se llama pirámide truncada. Entonces la mastaba es, geométricamente hablando, una pirámide truncada. Luego la pirámide escalonada es como si ustedes tienen las mastabas y sobre esta mastaba hacen otra más pequeña, y luego sobre esa hacen otra más pequeña y luego otra más pequeña. Entonces lo que nos da como resultado es una pirámide escalonada, así se llama esta.
Y la más común, que es la que se conoce más, la que pareciera que es la única que existe en Egipto, esta es esta. Esta se le denomina pirámide lisa. Las pirámides lisas son una pirámide escalonada a la que le fueron colocados una capa de piedra caliza para darle una tonalidad blanca y brillante en la parte externa. De manera que las pirámides vistas de lejos se tuvieron que haber visto de un tono blancuzco que reflejaba los rayos del sol y por lo tanto se veían como muy brillantes. Imagínense eso imponente, digamos 140, 150 metros de altura para la más grande, visto a la distancia, pues eso era muy impactante. Para la época, pues era muy impactante ver esto. Cada una pues tenía sus dificultades, pero todas eran utilizadas como tumbas. Entonces vamos a ver ahora de estas una por una y vamos a comenzar con las mastabas. Aquí está la descripción, lo que les mencionaba ya. Estas se utilizaban pues para el enterramiento de personas importantes. Aquí no estamos hablando de gente común, de las castas de esclavos o agricultores y artesanos, por ejemplo, o pequeños comerciantes. Esos no iban acá. Acá probablemente eran comerciantes grandes, militares también, o los que tenían algún tipo de cargo importante, sacerdotes también, escribas y la élite de la familia del faraón. Eso podían ir en esos lugares. Cuando hablamos de la mastaba, solo estamos viendo, perdón, una parte de esta es la parte exterior, pero todas las tumbas egipcias están dentro, muchas de ellas bajo tierra. Las cámaras funerarias se colocan en ese lugar. Y en la parte externa está el espacio que denominaríamos la capilla, en donde se va a hacer ofrendas o hacer oración o hablar pues con el difunto. Porque en él hay una escultura que representa al difunto, que es el que se denomina el doble del difunto. Entonces esas son las llamadas mastabas. Vamos a ver la estructura interna. Otro dato también, con esto que les decía, el doble o el K, ese es el que se pueden ver, pero el cuerpo, la parte física del difunto, no se podía ver, no se podía tocar. ¿Alguien me recuerda por qué es que era imposible que se hiciera el tener acceso hacia donde estaba el cuerpo? ¿Alguien se acuerda? Porque si era tocado podían dañarlo y al llegar al otro lado el cuerpo estaba dañado para el faraón o la persona que había sido tocada o movida. Muy bien, gracias. Daniela, ¿complementamos ahí con algo? Sí, querían mantener el estado del cuerpo lo más, conservado posible para que en la otra vida estuviera en perfectas condiciones. Muy bien, gracias. ¿Eso implicaba colocarlo adentro de qué? Primero los vendajes, ¿verdad? Y luego, ¿cómo se llamaban las estructuras? Eso tiene que ser rápido, tiene que ser rápido. ¿Cómo se llamaban las estructuras en las que se colocaban? No me acuerdo. Bien, pero gracias. ¿Alguien más? La caja del muerto. Sarcófagos, acuérdense, sarcófagos. No se le da, bueno, ahí Jocelyn lo acaba de poner. Sarcófagos. Pues los sarcófagos igual habían más de uno, ¿verdad? 2 sarcófagos, 3 sarcófagos, un sarcófago que luego se colocaba dentro de una caja de piedra, de manera que se protegiera todavía más el cuerpo. Entonces, eso es lo que encontramos cuando vemos estructuras. Algunas pirámides también tienen esta misma estructura, no solamente las mastabas, pero en esta encontramos la capilla que les mencionaba en la parte superior y en la parte inferior la llamada cámara funeraria. Acá está la caja o el sarcófago de piedra en la que se colocaban los otros sarcófagos con el cuerpo del difunto. Aquí adentro se colocaba también el llamado ajuar funerario. Se los voy a escribir por ahí para que no se les olvide también. Ajuar funerario. Ese es el nombre. El ajuar funerario es
el tesoro que le llamamos nosotros, que es con el que se enterraba. ¿Por qué se le ponían a jugar? Porque él necesitaba recursos en esa otra vida, necesitaba, digamos, joyas, oro, por ejemplo, digamos, lapislázuli, sal, un montón de cosas que se ponían, porque se ponían también alimentos. También ofrendas, se colocaban, ¿cómo se llaman esos? Figuras que representaban a los sirvientes también, que iba a necesitar en la otra vida. Cuando en otras, bueno, se encontraban también varias momias también ahí, que se supone eran sacrificios que se daban para que estos les sirvieran en la otra vida también. Una vez se acababa eso, es decir, se terminaba la ceremonia en la que el Ba entraba, o esa esencia vital entraba de nuevo al cuerpo del difunto, entonces se sellaba con una losa de piedra muy pesada para que ya no se tuviera acceso. Y luego el foso que había servido para bajar el sarcófago, el cuerpo y todo lo demás, ese se sellaba con piedras, como lo ven acá. De manera que ahora sí, en la cámara funeraria, el cuerpo del difunto, el faraón, un sacerdote, estaba completamente protegido. O sea, aquí nada le iba a pasar. Y si la gente, su familia o alguien quería visitarlo, pues entonces llegaba a este lugar donde se ofrecían ofrendas, oraciones a las divinidades también asociadas al difunto, y se hablaba con el difunto, el que estaba acá, la escultura que se colocaba pues como para recibir a la gente. Bueno, ¿fue esto efectivo? Pues durante muchos siglos sí, pero a la larga los saqueadores idearon pues la manera de idearon la manera, espérame, estoy tocando el botón que no es, aquí está. Idearon la manera de, por ejemplo, comenzar a abrir un agujero, digamos, por acá, y a partir de ahí tener acceso hacia la cámara funeraria. Ahí entraban y entonces saqueaban, se llevaban todo, hasta las momias se llevaban todo lo que había ahí. ¿Y por qué? Porque en algún momento, no es un momento, son momentos o espacios de tiempo un poco más grandes, pero entre el siglo XVIII, XVII, XVIII, XIX, las momias se vendían como cosa rara. Y en muchos casos hasta las utilizaban como ingredientes para pócimas o para hacer también color o pigmentos. Entonces las momias eran cotizadas y se vendían. Hay de esa época pinturas, por ejemplo, del neoclásico, del romanticismo, del realismo un tanto también, se muestran en los mercados vendedores de momias, porque las vendían para que la gente las adquiriera para los diversos usos que se suponía podían tener. Entonces, pues a lo largo de los siglos se saquearon mucho. Por eso fue muy importante cuando encontraron la tumba de Tutankamón, porque fue la primera tumba que encontraron que no había sido presa de los saqueadores, de los ladrones. Fue la primera que encontraron, digamos, intacta. La primera vez que, bueno, el que la descubrió, pues fue los primeros que entraron, los primeros en ver lo que estaba ahí en pues un par de miles de años. Pero el resto, pues, habían sido saqueadas. Muchas otras tumbas desaparecieron. ¿Por qué? Porque las mastabas o las pirámides también, o los hipogeos, que es otro tipo de enterramiento, quedaron sepultados por las arenas del desierto. Y a lo largo de siglos, milenios y milenios, pues la morfología del terreno cambió y las tumbas quedaron perdidas. Por eso es que se habla de que la tumba perdida de tal faraón, o la de Cleopatra, por ejemplo, y de otros personajes importantes. Bueno, pasamos a las escalonadas. Si alguien tiene algo que decir o tienen preguntas acerca de las mastabas. Todo claro. Gracias. Bueno, Todo claro. muy bien, gracias. Vamos a las pirámides escalonadas. Acuérdense que las pirámides escalonadas es como si tenemos mastabas sobre mastabas.
de manera que se va reduciendo y va generando la forma de una montaña. Para nosotros es una pirámide. El término probablemente que ocupaban ellos no era ese, para decirlo. Esta es una pirámide escalonada. Estas son las que, según muchos que no son tan historiadores, sino que se andan más por la pila de lo extraño, de las conspiraciones y todo eso, hablan acerca de que esta similitud se debe a que una cultura común fue la que les enseñó a construir a las personas de Egipto de la antigüedad y por ejemplo acá en América los mayas o los aztecas, por ejemplo, y otras culturas que también hicieron pirámides. ¿Por qué las pirámides se ven así? Ustedes han visto Tazumal. Tazumal tiene una forma escalonada también. Si vamos a otros, por ejemplo, bueno, Tikal, o en México, las pirámides en México también tienen formas escalonadas, pero son usos completamente diferentes y pues no hay ninguna evidencia que hayan tenido relación, principalmente porque una pirámide de estas puede tener cerca de 3.500 años, 2.500 años, y las pirámides acá en América pueden tener 1.000 años, por ejemplo, 800 años, 600 años. Entonces, los tiempos son diferentes, no corresponden a la época. Y eso es lo que no les dicen o no nos dicen cuando vemos esos programas. Hacen esas similitudes y dicen, no, lo que ellos hablan es que los atlantes, después que se destruyó la Atlántida, pues se repartieron por el mundo y que cada quien trató de reconstruir su mundo según lo que encontraron a los lugares a los que fueron. Pero esa teoría se cae cuando hablamos de los tiempos. No es lo mismo hablar de pirámides en Egipto antiguo que hablar de pirámides en América o en Mesoamérica en la antigüedad. Los tiempos son diferentes, no son contemporáneos. ¿Qué le dice sobre Alejandro? Vaya, está bien, no hay problema. Bien, dicho eso sobre lo que se habla acerca de las pirámides escalonadas, decirles que estas son bastante comunes en Egipto, no son extrañas, y pues estas tienen una estructura muy similar a las mastabas en cuanto a dónde están ubicados las cámaras de los difuntos. Muchas de estas tenían una entrada acá, pero luego iban hacia una cámara que está subterránea, no dentro de la pirámide. Algunos sí tienen cámaras, pero muchas de esas cámaras fueron hechas como para despistar a los posibles saqueadores que había. Por eso es que se habla en las películas, que Hollywood es el que nos crea ideas erróneas acerca de las cosas, pero se habla acerca de maldiciones y de trampas adentro de las pirámides. Primero, que no es adentro necesariamente de las pirámides, y segundo, pues que esas, digamos, trampas son realmente pasadizos que llegan simplemente a paredes sin salida. O sea, es un pasadizo sin salida. Era como para confundir, nada más. Pero servían, igual que las mastabas, para colocar bajo tierra a los difuntos. Entonces eso lo vemos en este diagrama de acá. Ven, ahí tenemos las entradas, un acceso, otro por acá. Estos que ven acá se ven como más irregulares, no se ven tan geométricos. Estos son pasadizos que hicieron los ladrones, los saqueadores de tumbas. Ellos sabían que algo había bajo las pirámides, entonces hacían así en diagonal a ver qué encuentro, ¿verdad? Y luego otro y para acá hasta que terminaban encontrando los pasajes principales. Y de esa manera llegaban hasta donde estaban las cámaras funerarias y ahí pues se robaban lo que había en el lugar. Entonces, estas, por ejemplo, si las saqueaban, con el paso de los años, los siglos, estas volvían a quedar semienterradas. Entonces, cuando ya vienen los científicos, los arqueólogos, a descubrirlas, cuando tienen acceso a las cámaras, resulta que ha sido saqueada. Alguien más llegó siglos antes, décadas antes, a llevarse lo que había en el lugar. Pero esas son entonces las pirámides escalonadas. Tanto las mastabas como las pirámides escalonadas o las pirámides lisas
son parte de un conjunto más grande, como lo ven acá, al que se le llama necrópolis. Las necrópolis son las ciudades de los muertos. Entonces, en esos lugares lo que encontramos eran cementerios, digamos, muy grandes. No todos, acuérdense, tenían acceso a una pirámide o una mastaba, sino que muchos eran enterrados en fosas, como puede hacerlo hoy en nuestro país, ¿verdad? En la fosa, bajo tierra, 2 metros, por ejemplo, bajo tierra, y ahí colocan la caja del difunto y luego hacen el enterramiento. Entonces también los egipcios hacían eso. Eso se le llama inhumación, se llama eso, cuando los colocaban dentro. Dice Jessica que cuando sacaban las tumbas, dice, ellos dejaban algo o simplemente lo dejaban vacío. Pues se llevaban lo que les parecía interesante, lo que sabían que podían comerciar. Eso es lo que se llevaban. Probablemente importante es una palabra, o sea, hago un paréntesis acá. Importante es una palabra que depende del contexto, ¿verdad? O del marco de referencia de la persona que está enfrente. Para los arqueólogos todo es importante, una pieza de barro, hasta la misma momia. Pero para un saqueador puede que las piezas de barro no tenían mucho valor y se llevaban únicamente las prendas que eran de metal precioso, digamos oro, plata o bronces, o cualquier otra cosa que pudieran comerciar. Entonces, muchas las encontraban sí efectivamente vacías, pero otras encontraban todavía artefactos en el lugar. Bien, no sé si alguien tiene un comentario. ¿Cómo se daban cuenta? Dice que estaban saqueados. Bueno, básicamente porque no encontraban nada. Ya para el siglo XIX, ya los arqueólogos tenían idea de qué es lo que podían encontrar dentro de ellas, que era la momia y un ajuar funerario, o sea, un grupo de objetos, algunos valiosos en términos monetarios y otros valiosos en términos de la creencia en la vida eterna de los difuntos. Entonces, pues si encontraban poco o solo encontraban los sarcófagos, por ejemplo, significaba que se habían robado todo. Hasta las momias, acuérdense, porque las momias también las vendían. Pues esa es una manera de saberlo. En otras, pues el encontrar las cámaras rotas en lugares en los que no hay acceso, el acceso, digamos, original, significaba que había sido abierto. Aunque encontraran la mayoría de objetos ahí, digamos porque no les dio tiempo de sacar todo lo que encontraron, sabían que alguien ya había entrado, por lo tanto la tumba no se encontraba completa. Bueno, vamos a avanzar aquí sobre las pirámides lisas. Las pirámides lisas, les recuerdo, son pirámides escalonadas a las que se les ha colocado una cubierta. En estas se ven los escalones, ahí pueden ver ahí en el borde irregular. Son escalones, digamos, pequeños, no se ven tan grandes porque las pirámides son bien grandes. Pero en esta parte de arriba, ahí se ve la piedra que todavía se mantiene en el lugar y que no se ha caído, no se ha deslizado hacia abajo de la pirámide. Por lo tanto, todavía se deja ver las zonas lisas, que era lo que cubría toda la pieza. Algunos dicen que en la cúspide había una pirámide más pequeña de metal precioso. Otros dicen que era una piedra igual, pulimentada, la que se colocaba como ápice o corona, digamos, colocar la última pieza de la obra por ahí. En los alrededores hay otras pirámides mucho más pequeñas. Algunas les llaman las pirámides de las reinas, porque se han encontrado enterramientos femeninos. Y todo alrededor, zona de desierto, pues se pueden encontrar también los cementerios, pero comunes, de la gente común. ¿Preguntas acá? ¿Algo que ustedes quisieran abonar acerca de las pirámides lisas? ¿No? Bien, les recalco entonces esta parte de acá, que el revestimiento era piedra caliza. Eso significa que es una tonalidad blanca. Esa se pulimentaba y pues de lejos eso se veía blanco y con brillo, dependiendo de cómo le daba el sol. Ver esto a la distancia, pues es seguro que era algo bastante imponente. Vamos a ver, acá vamos a dar otra vuelta acá en Egipto.
Bien, y nos vamos a mover hacia el norte de nuevo. Y acá vamos a poner Giza. Y entonces nos va a llevar hacia el norte, hacia el Bajo Egipto. Y aquí en la zona, si se fijan, más cercana al delta, eso verde que ven ahí es el delta del río Nilo. Entonces, acá encontramos la zona de las pirámides, ya les muestro. Ya está. Ahí están las pirámides. Voy a poner la orientación de sur a norte, al revés. Ya van a ver una razón por la cual lo vemos de esta forma. Vean. Estos se llaman alineamientos. Estas están alineadas y esta es excéntrica, significa que está movida del espacio que le corresponde. Entonces, significa que las tres no están alineadas, sino que solo, el alineamiento solo corresponde a dos de ellas. Permítame, que está pidiendo electricidad la computadora. Bien, entonces, pues así están las pirámides. Igual son conjuntos arquitectónicos, no podemos hablar que es solamente una pirámide, sino que son varias. Vean hacia los laterales, estos son edificios también. En esta zona de acá son construcciones, los vestigios al menos de ellas, porque acuérdense que se construían mucho con adobe. Entonces, la base era de piedra, el resto era de adobe, entonces todo eso se perdió. Vamos a dar una vuelta por acá. Por acá. Miren de todo lo que se están perdiendo. Pueden ver desde este recurso. Bueno, pues si se fijan también, pues es mucha gente la que llega al lugar. Esto es lo que quería mostrarles. Vean los bloques. Los bloques de piedra, lo que nos muestra es una superficie escalonada. O sea, esto va recubierto, los escalones van recubiertos y se puede apreciar como grada, digamos. Se ven como si fuesen hechos con gradas. Eso es porque en la parte superior, vean la que está allá, estaban recubiertos con la piedra caliza. Como alcanzamos a llegar a esta pirámide. Este señor lo vamos a encontrar, yo creo que iba caminando adelante del carro que iba tomando el video. Ven, ahí va haciendo. Es como si él iba diciendo, apártense. Vamos a sacar un poco más. Aparten los caballitos. Y sigue todavía. Bien, estamos enfrente de la otra. Igual. Esa es la parte que les decía. Imagínense toda la pirámide lisa, por eso el nombre lisa. Toda la parte está completamente cubierta y pulimentada. Entonces, cuando el sol le daba una de las caras, eso pues, brillaba. Esto, acuérdense, vuelvo acá a la parte, acuérdense que la arquitectura, el condicionante ideológico es como muy importante, porque de esa manera el faraón se representaba a sí mismo como alguien eterno. Entonces, como alguien eterno, él podía ser recordado a través de los siglos. Se hablaba a la gente, ¿quién hizo la pirámide? Bueno, decíamos Keops, por ejemplo. Y durante décadas, o sea, es como si yo lo hubiese escuchado siendo niño. Yo luego ahora soy adulto y tengo hijos y se lo cuento a mis hijos. Y luego mis hijos se lo van a contar a sus hijos y así sucesivamente. Entonces,
a lo largo de toda mi vida, yo habré visto la pirámide que prácticamente estaba ahí siempre, con, digamos, cerca, a lo mejor alguna escultura del faraón, y el faraón joven, y siempre igual. Mientras yo envejecía, el faraón se mantenía igual. Eso hablaba de la eternidad. Ese es el condicionamiento, ideológico de la arquitectura. Al ser tan permanente, tan sólida y permanecer tantos años, daban la idea de la eternidad de los líderes, de los faraones. Bien, les dejo a ustedes ahí para que sigan viendo, pues tienen tiempo de hacerlo. Cuando pasen estas cosas, no se asusten, ahí nada más hay que aprender cuáles botones son los que hay que tocar para que nos saque de estas imágenes en 3D, bueno, ahí están. Y los quería mostrar eso. Eso lo vamos a ver con escultura luego, pero dado que están cerca de las pirámides, bueno, ahí está también la esfinge. Ahí está. Y allá a lo lejos vemos las pirámides. O sea, es un conjunto monumental. Son estructuras muy amplias. Eso en un momento de esplendor. Imagínense la cantidad de gente moviéndose acá, yendo a los templos, pues viviendo su día a día a la sombra, pues, de esos monumentos gigantescos que les recordaban que los faraones eran eternos y que eran gigantes, en el sentido de que, pues, eran diferentes a ellos. Y por eso, pues, tantas historias acerca de gigantes en la antigüedad. Bueno, vamos a salir hoy sí y dejamos por un rato acá las pirámides que nos muestra el Google Earth. Bien, acá está entonces. Alrededor de 2700 años antes de Cristo, nos da más o menos 4700 años desde el punto en el que lo estamos viendo nosotros hacia el pasado. Hace 4000 años aproximadamente, 4000 serían, no, casi 5000 años, que son 4700 años, fueron construidas las pirámides. Entonces aquí es donde vienen esas cosas que pues se dice son un poco fuera de nuestra comprensión. Hace 4700 años, ¿cómo era que se podía construir esto? Y uno dice, si no había tecnología, no tenían tractores, no tenían grúas, no tenían nada de eso. Pero eso es pensar desde nuestra realidad. Pensémoslo en la realidad de ellos. Los avances para ellos tecnológicos es la rueda, por ejemplo, que habían inventado allá en Mesopotamia, las palancas que se conocen desde la época prehistórica, y las diferentes aplicaciones que las mismas palancas tienen para crear máquinas que les permitían, pues, movilizar bloques. Aparte de algo importante, que eso, quizás antes de darles la estructura, lo voy a mostrar acá, y es esto, es el factor humano. Tenían cientos y cientos, bueno, miles de esclavos con los que contaban para trabajar las estructuras. Uno de los cuestionamientos que se hace acerca de la estructura de las pirámides es por qué las hicieron en aquel momento más antiguo y en los siguientes siglos ya no siguieron haciendo, cuando se supone que mientras más avanza una cultura, más va avanzando su tecnología y su conocimiento. Porque las pirámides, los monumentos más gigantes, los hicieron en la antigüedad y después ya no se siguieron haciendo. Entonces ahí vienen estos que hablan acerca de cosas extravagantes, y no, es que vinieron seres de otro lugar a enseñarles, y entonces como ellos se fueron, después ya no pudieron ellos hacerlo de nuevo. Y pues eso no es cierto. Lo que sucede es que vean cuánto tiempo muestra acá para desarrollar una pirámide. Alrededor de 20 a 21 años para terminar una pirámide. Ahora imagínense 21 años utilizando, digamos, 6.000, 8.000 esclavos a los que había que darles de comer,
porque si no, pues se morían, a los que hay que controlar, a los que hay que enseñar también qué es lo que deben hacer. Entonces eso es caro, es un gasto de recursos bastante grande el que se tenía. Entonces se siguieron haciendo pirámides, se siguieron haciendo grandes monumentos, pero fueron a una escala menor que la de esta época. Y luego así pues sucesivamente con otros. Las pirámides, estas tres son las más grandes, pero no significa que son las únicas que hay, ni las únicas lisas, ni las únicas escalonadas o las mastabas que ustedes conocen, aparte de otro tipo de tumbas, como los llamados hipogeos. Entonces, esa es una de las maneras de explicar por qué. Digo las maneras porque son teorías las que se manejan como siempre, pero las más acertadas son las que nos hablan acerca del costo humano y de recursos que implicaba realizar una de estas pirámides. O sea, eso es de las teorías más aceptadas. Vamos a la estructura. Estas pirámides tienen una estructura no bajo ellas, sino sobre ellas. Pero como no está todo dicho a la fecha, en los últimos 5 o 10 años se han encontrado estructuras o construcciones más subterráneas, o sea, bajo el piso, digámoslo así, de las pirámides. Hace una semana, creo, de repente apareció por ahí que se ven encontrado unas estructuras increíbles y unas ciudades, decían, ocultas abajo de las pirámides, y que eso va a cambiar el rumbo de la historia y que bla, bla, bla. Pues eso es lo que le llaman en inglés las fake news. Son noticias falsas que tienen sí ciertos datos reales, pero que se exageran y luego pues todo el mundo los comienza a compartir sin leer antes, sin verificar antes, y entonces pareciera que es cierto. Que hablan de unas estructuras ahí cilíndricas que tienen unos como unas escaleras en espiral y que no sé qué, y que son generadores de energía y otras cosas. Pues no es del todo cierto. Sí se han encontrado estructuras, pero pues todavía no las han investigado bien. No saben exactamente qué es lo que hay abajo, pero se piensa que son cimientos para la estructuración luego de las pirámides sobre ellas. Entonces, en este caso sí se han encontrado pasadizos que van hacia cámaras subterráneas, las que se han descubierto sí hasta ahora, pero otras cámaras están dentro de la pirámide, o sea, se iban construyendo mientras se iban realizando. Entonces acá tenemos la cámara del rey, la llamada cámara de la reina, una zona de vestíbulo que es como un pasadizo que lleva hacia las cámaras principales, en las que siempre está una parte que corresponde a la imagen, a jeroglíficos pintados en las paredes, y otra que es donde estaba el ajuar del difunto, del faraón, por acá. A esto no se tiene acceso a todo. Desconozco si hay una parte que está abierta al público, pero pues los investigadores pueden tardar años en que le den permiso de entrar a estos pasadizos. Esa es una de las cosas que discutían hace un mes más o menos, no, un poco más de un mes, sobre un youtuber que salió, no sé, a lo mejor es de los youtubers que ustedes siguen, MrBeast, algo así creo que se llama. Él tuvo acceso durante un par de días a la pirámide con especialistas y le permitieron entrar aún hasta esta zona. Hay un video donde lo van subiendo por estos segmentos hasta llegar a la parte alta, y qué bien, porque nos permitió a nosotros que nos interesa esto, pues ver imágenes de lo que estaban dentro. Quizás era el único de los pocos videos, que no es el único video que quizás he visto de este youtuber, porque muestra cosas interesantes. No lo habla en términos científicos, sino más bien como un reto, algo que he encontrado y que vamos a investigar y que vamos a descubrir. Muchos científicos, muchos arqueólogos se quejaron porque un youtuber puede entrar y no yo, que tengo décadas pidiendo permiso y décadas de experiencia en egiptología, porque no puedo entrar. Entonces fue un poco ¿qué sería? Quejumbroso para muchos pues sobre eso. Sin embargo, hay un dato importante, y eso lamentablemente pues así es, y es el dinero. Este youtuber pues tiene millones y las instituciones necesitan recursos. Probablemente compró ese derecho de poder dedicar, creo que 72 horas
no sé cuántas horas, no sé si ustedes tienen el dato por ahí, para entrar a esas pirámides y poder hacer pues, sus videos, que seguramente ya le están redistribuyendo mucho dinero también. Bueno, vamos a avanzar. Ya les mostré esta. Y aquí tienen el dato en este gráfico de las pirámides. ¿Se acuerdan que les dije, bueno, la posición? Vean la posición acá. Estamos de sur a norte, es decir, el sur está acá y el norte está en este. Bueno, sur no, bien, sur está acá, norte está acá. Les voy a mostrar ahora de nuevo el recurso acá. Ok. En esta posición casi no se nota porque es norte-sur, ¿verdad? Pero cuando invertimos la imagen, y aquí tenemos norte-sur, el norte está por acá, no por acá, el sur está por acá, entonces nos muestra esto, esta vista. Acuérdense, dos alineadas, una excéntrica, es decir, una que se salió del eje de alineamiento de las pirámides. Entonces, cuando vemos la estructura, por eso que ven acá, primero les doy el dato técnico. Aquí tenemos la pirámide de Keops, es la más grande. Esa se piensa que ha perdido alrededor de 13-15 metros de altura por cuestiones de erosión. Esta mide 146 metros con 60 centímetros, la más alta. La segunda, que es la de Kefren, Faraón Kefren, esta mide 143 metros de altura. Y luego tenemos la de Miserinos, acá, la de Miserinos, que es la más pequeña, tiene alrededor de 100 metros de altura. Eso es bastante, es bastante alto. Para la época, pues son monumentos increíbles, que imagínense en una superficie, ya vieron desde el punto de vista de tierra cerca de ellos, pues todo se ve plano. Entonces, en ver esto a la distancia era imponente, tanto para los egipcios como para los extranjeros. De ahí que se generaran tantas historias acerca de de quiénes eran estos que vivían ahí o que vivieron ahí, que están enterrados ahí, y de los faraones, pues en particular. Luego, la posición, la que les acabo de mostrar, eso es la misma posición que tiene el cinturón de Orión. Esta es la constelación de Orión. Y estas son las tres estrellas que conforman el cinturón, que son Al-Nitak, Al-Milán y Mintak. Es el nombre de las tres estrellas. Desde acá, Al-Milán, Al-Milán y Mintak son las tres estrellas del cinturón de Orión. Pues el esquema del cinturón de Orión es este. Acá, ahí están las tres que les decía, Al-Nitak, Al-Milán y Mintak. Luego, ahí la constelación, tal cual la describían gráficamente, pero que se ve de esta forma en el cielo. Como la nebulosa de Orión, es esta de acá, una nube. Y pues si la acerco, ¿alguien me dice si ya ha visto esta en el cielo? No la han visto. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿sí? ¿No ven al cielo ustedes por las noches? El cinturón de Orión es uno de los más fáciles reconocibles. Para nosotros en El Salvador, esta constelación tiene un nombre diferente. ¿Alguien sabe cómo le decimos? Tiene que ver con cuestiones agropecuarias. Dígame, Claudia. Bueno, he escuchado dos nombres, que es el Arado y los Tres Reyes Magos. Correcto, esos son las que conocen. Principalmente le decimos el arado. ¿Por qué le decimos el arado? Porque tiene la forma de un arado. Bueno, no se lo voy a dibujar porque no voy a destruir un poco la imagen, la imagen acá. Pero ese es el arado, tiene esa forma. Ajá. O le dicen los tres reyes. En la región del Medio Oriente le llaman las tres reinas también. No recuerdo cuáles son las reinas, pero es las tres reinas. Tienen nombres diferentes según las culturas. Para nosotros acá le decimos los tres, perdón, el arado es el que principalmente le decimos, y vean la posición que tiene. Entonces, se piensa que en su origen las pirámides
tenían ¿cómo se llama? Tenían pues la relación entre la constelación de Orión. Ellos claramente le decían de otra forma, porque Orión es mitología griega, pero la constelación está registrada desde la época de Babilonia, en la Mesopotamia. Entonces, pues eso pasaba, era vista, más bien era reconocible por por todas las culturas de esa región. Bien, ¿hasta ahí algún comentario? Porque acá pasamos ya, dejamos las pirámides lisas y pasamos a algo más. Todo claro. Bueno, aquí tenemos otro tipo de tumbas. Estas se llaman hipogeos. Los hipogeos también, o el término hipogeo, también se aplica a los templos, pero acá vamos a verlos como tumbas hipogeos. Esta es otra zona, es el de la reina Hatshepsut. Esta también la pueden ver en Google Earth. Y bueno, tiene el acceso en una galería de imagen. Bueno, quizás vamos a verlo. Aquí está, Deir el Bahari, es el lugar donde está. Bueno, vamos a ver otra vez el recurso. Cambiar orientación. Y acá. Vean, siempre es la cuenca de el río Nilo. Miren, el Nilo, más hacia acá, sería hacia el oriente. Y aquí tenemos el templo. Me mueve para donde no quiero. Ahí está. No sé cómo bajar. Aquí. Y ahí está. Esta es una vista del espacio. Vean, aquí hay, estas son imágenes de Horus que se utilizaban también para cómo custodiar las entradas. Esta no está. Y vemos en aquella dirección, pues, llegamos al río Nilo. Vamos a ver, si podemos subir. No nos permite subir. Solo girar nada más. Vamos a salir para ir más arriba. Acá. Listo, estamos dentro. Estamos dentro. Por aquí, esa es la rampa que veíamos, nos lleva acá, a esta zona. Entonces, aquí acabamos de pasar la rampa y aquí deberíamos de estar pues en una de las zonas de acceso al templo como tal. Acá, vean la columna, basa, fuste, capitel. ¿Qué tipo de capitel es? ¿Ese sí es reconocible? ¿No? Bueno, a ver, ¿quién por ahí? No, bueno, campaniforme, tiene forma de campana invertida. Vamos a salir de nuevo y no sé si hay dentro, fíjense, hay dentro. Creo que sí. No, solamente eso fuera, entonces se puede ver, pero bueno, llegamos a esta zona, esto lo vamos a ver en escultura. Ahí tienen representaciones de el faraón. Acordémonos que estamos en el sur. Vean las cabezas. ¿Qué tienen sobre las cabezas? Vean este, pero veámoslo de ese lado. Miren, corona doble. Entonces representan de manera separada el Alto Egipto y aquí
el Alto y el Bajo Egipto en una sola corona, la corona doble. Y bueno, ahí tenemos el tamaño de las esculturas comparado con las personas, pues son bastante grandes. Por acá estaría la entrada, pues, la que ¿sí? Sería la que veíamos hace un momento. Y bueno, esta es la vista del paisaje. Bueno, salimos de acá, vamos a regresar. Y ahí está. Esta es la galería que acabamos de ver. Acá. Y ese es el espacio donde también entramos. Adentro creo que sí hay, pero pues en todo lo que lo buscamos se nos va el tiempo. Ya nos quedan un par de minutos nada más. Les muestro la estructura interna. Este también es de hipogeo, puesto que está en la montaña, ¿verdad? Entonces, este es el acceso. Luego vamos a una sala, una recámara, y aquí bajamos a otra más y llegamos a la zona donde está, donde se colocaba el ajuar funerario y la sala donde se colocaba el sarcófago también, que es esta parte de acá. Los sarcófagos siempre protegidos dentro de estructuras de piedra. En esos lugares, como depende de la época también, algunos de esos se volvían como santuarios en los que se podía llegar y hacer las ofrendas hacia la memoria de los dioses y del faraón también. Entonces esa es la estructura interna. Y bueno, nos vamos a quedar por acá porque ya la otra semana vamos con escultura. Hemos avanzado hasta la arquitectura ahorita. No sé si hay alguna pregunta antes de cerrar la grabación. Si no, pues, Está bien. entonces, que tenga